los factores emocionales en este tipo de situaciones pueden ser bastante diversos, pero en realidad lo que la ciudadanía debe conocer es que las emociones no responden a los hechos, no responden a la realidad, sino más bien responden a lo que pensamos acerca de la realidad. Es decir, un evento X para una persona puede ser catastrófico, puede ser algo fatal, para otra persona lo puede tomar de manera cotidiana. Normal. Eso depende mucho del tipo de pensamiento que tenga la persona. Cuando una persona educa su pensamiento, puede lograr una resiliencia mejor, o sea, puede levantarse del dolor que está sintiendo y puede mejorar su calidad de vida, sea en la edad que sea en este caso. ¿Cómo, pero aquí la pregunta es cómo educarse o cómo preparar a nuestro organismo a estas condiciones? Bueno, la resiliencia es algo una característica que tenemos normal todos los seres humanos. Todos podemos levantarnos de los golpes duros que nos da la vida, pero unos lo tienen más que otros. Entonces, es bueno que las personas acudan a los centros de salud y tengan una evaluación psicológica para que puedan ayudar a mejorar esta resiliencia. En las situaciones que nosotros estamos viviendo acá en la ciudad de Esmeraldas, que son situaciones bastante fuertes, hay una afectación significativa con niños y con adolescentes. Posiblemente a los niños, al ver una noticia o al enterarse de que hubo un fallecimiento, que explotó una granada o un coche bomba, etcétera, lo que van a sentirse a miedo instantáneamente. Y los niños obviamente no van a tener la resiliencia que tiene un adulto. Pero de todas maneras ahí están los padres y los familiares como factores de protección. Si los padres en ese momento hacen un caos y se ponen bastante histéricos, etcétera, lo que van a hacer es que los niños se pongan aún más inseguros. Por lo tanto, la resiliencia de los padres sería súper importante en este tipo de situaciones. Ya, doctor, esto de fortalecer nuestro sistema o la resiliencia, como ustedes las llaman, depende muchísimo de la situación emocional, usted lo ha dicho, ¿no? Así lo entendemos. Pero cuando ya no se puede controlar, necesariamente necesita o tiene que ir por la ayuda de un especialista. Exactamente. Mire, de hecho, acá en Esmeraldas, ahorita la delincuencia, entre comillas, ha explotado. O sea, hay bastante, se puede notar. Pero eso ha habido toda la vida. No solo aquí en Esmeraldas, sino a nivel nacional. Y las personas generalmente cuando pasa un hecho violento, le toman como si nada, le toman como si no les fuera a suceder. Y eso no está mal, de alguna manera. Pero ahora que la situación está más grave, es mucho mejor que la persona sea acompañada con un profesional de la salud mental. Ya que, mire, por ejemplo, puede venir la emoción de la tristeza, por ejemplo, ¿sí? Esta emoción de la tristeza, si no está bien controlada, lo que puede, y con más tiempo, lo que puede recaer es en una depresión, por ejemplo, en un trastorno depresivo o en algún otro trastorno de tipo afectivo, ¿sí? Entonces es importante, antes que se vuelva trastorno, prevenir y asistir a un psicólogo en los centros de salud. Acá en Esmeraldas, en los tipo B y en los tipo C estamos trabajando. ¿Qué tan difícil es poder conseguir un turno? Incluso hay un número, por el 171, ¿no? Sí, el Opción 1 para 171. poder sacar un turno, así es, ¿no? Sí, exactamente, desde el 171, el número al que ustedes pueden llamar y se les genera rápidamente un turno. Si la situación, por ejemplo, bueno, me tocó ver cuando estuve trabajando acá en el Centro de Salud de Las Palmas, tocó encontrar, por ejemplo, situaciones relativas a la muerte. Entonces, en ese tipo de casos, las personas llegan por emergencia, ¿sí? Llegan por emergencia y ahí el médico de turno es el que tiene la obligación de atender. Él sabe los protocolos que tiene que llevar a cabo. Si es necesario, le envía al hospital, etcétera. Pero si es otro tipo de situaciones, pues agendando al 171, ¿no?
Ya, claro, para ya atender con el especialista, pero en lo que usted ha logrado atender y lo que va de aquí, ¿qué tan frecuentes son estos pacientes? Cuando hablamos, decimos de los pacientes, hablamos de niños y de los jóvenes. Bueno, hay bastante paciente, le cuento, ha habido siempre, pero ahora por esta situación, ya le cuento, señor periodista, llegan muchísimo las familias, llegan las familias completas, porque, por ejemplo, vienen por cuestiones de duelo. Un duelo se da cuando una persona pierde a un ser querido o pierde incluso un bien importante para su vida. Entonces, en ese momento se acercan en familia y también tienen que ser atendidos, obviamente, los niños y los adolescentes. Ahora le cuento que la frecuencia de pacientes por la situación de temor, me parece, la afluencia de pacientes ha disminuido en los centros de salud. Supongo porque se quedan en casa para salvaguardar su salud. No porque no existen los pacientes, sino que se quedan en casa. Sí, exactamente. Ya, en el caso de un niño, ¿qué se puede hacer? ¿Qué síntomas, qué presenta él? Bueno, en un niño, básicamente, si tiene un proceso de duelo, lo que va a presentar es llanto fácil, va a empezar a aislarse, va a empezar a no jugar, va a empezar a no querer salir con los amigos, ¿sí? Eso puede presentarse en un niño. Un niño generalmente no tiene la capacidad tanto para la expresión verbal, pero sí te podemos darnos cuenta en la expresión comportamental de un niño. Entonces ahí nosotros ya sabemos. Igualmente cuando un niño, por ejemplo, no puede dormir en la noche, refiere pesadillas, ahí es cuando ya nos damos cuenta que las emociones del niño eh, han variado de manera negativa y se necesitaría pues la intervención de un psicólogo. Igualmente cuando los niños ya no quieren ir a clases, por ejemplo, por el temor, ya no Claro. quieren ir a clases. En este momento, por ejemplo, si se trata de niños o adolescentes, podríamos ver incluso como algo normal que no quieran asistir porque tienen miedo. Pero en cambio ahí está la fortaleza del humano, la fortaleza, perdón, del padre, la fortaleza de la madre, ¿sí? Para ayudarle al niño, pues que con valentía pueda asistir. Ya, doctor, en los jóvenes, para muchos es normal, pero para otros no. Para otros incluso es tan normal que incluso son parte de los agrupos y todo. Ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo decimos? ¿Ahí se perdió el miedo? ¿Qué pasó ahí con este ciudadano o con este joven? Ya, lo que sucede es que generalmente, pues, estas personas vienen de familias que no están bien estructuradas, generalmente. Entonces, el uso de drogas, el no tener la disciplina adecuada desde edades tempranas, hace que las personas opten por otras situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en la edad de la adolescencia, la persona busca identificarse con algo, está empezando a reafirmar su personalidad. Y si no tiene un buen ejemplo en casa, no tienen actividades familiares, no hay un buen ambiente, peor todavía si hay consumo de alcohol, de drogas, hay violencia en casa, pues ellos lo que van es a buscar otros lugares y fácilmente pues se enrolan con amigos que en ocasiones no les llevan a cosas buenas. Ya en el grupo se pierde el nivel de conciencia, se pierde valores, o sea, se pierde todo. Y me parece que ya vienen perdidos. Ya, ya vienen perdidas, porque realmente si la persona ya decidió consumir drogas, ya cambia su comportamiento, si ya decidió delinquir, cambia su comportamiento, entonces a mí me parece que ya aquí tenemos desde antes. Dos comportamientos. Desde antes. Aquí. O sea, el antes y el después. O sea, el después es el peligroso, cuando ya está en el grupo. Bueno, es peligroso para su vida desde siempre. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo pacientes que han llegado a consumir drogas desde los 11 menos años de edad, en ese momento ya están atentando hacia su vida y están también poniendo en riesgo la vida de su familia y de quienes le rodean. Si llega a otro tipo de grupos, pues la cosa se vuelve mucho más peligrosa. Eso le iba a decir, cuando ya entramos a la violencia y todo, ahí se ha perdido todo nivel de conciencia. Es que ya hubo violencia. Ya hay violencia. Y en ese caso, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer la familia? Cuando ya ni siquiera se escucha en la casa. O sea, peor va a escuchar al médico. Miren, nosotros ayudamos, nosotros servimos a las personas que lo necesitan. Una persona que no quiere ser ayudada, lo más práctico es dejarla vivir. Lastimosamente es fuerte, pero es así, hay que dejarla vivir. El momento que la persona vive lo que quiere vivir, se va a dar cuenta solita en el camino que, bueno, su camino fue errado.
van a tocar fondos, ahí llegan cárcel, llegan hospital, llegan a muerte, y entonces se dan cuenta que posiblemente no fue el mejor camino que eligieron en sus vidas. Una posición bastante equivocada. En todo caso, aquí, doctor, finalmente, como profesionales en esta especialidad, doctor, ¿cuánto más pueden ustedes aportar desde su ángulo, desde su sector, donde se encuentran? Bueno, nosotros podemos aportar de gran manera, ya que estamos educando a la sociedad, por ejemplo, por los medios de comunicación, y estamos realizando nuestro trabajo en los centros de salud normalmente. Así que mire, si usted necesita, señor radioescucha, televidente, necesita la ayuda, el apoyo psicológico, nosotros estamos prestos para servirles a ustedes de manera normal. Obviamente, recuerden siempre que la mente es la que manda al cuerpo, y nosotros siempre podemos darle un significado diferente a las cosas. Lo que yo les envío más bien es un mensaje positivo, es un mensaje resiliente, un mensaje de gestión de emociones, para que ustedes puedan tener una vida cotidiana normal, como siempre se le ha venido teniendo acá en Esmeraldas.